SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Sabores de México. Muy buen día tengan todos ustedes que escuchan SAWAC Radio. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Sabores de México. Los saluda con gusto Melania y Carolina. La cultura que conoceremos el día de hoy es la purépecha. El imperio purépecha o tarasco fue un imperio del México precolombino que abarcaba aproximadamente el área geográfica del actual estado mexicano de Michoacán, partes de Jalisco y Guanajuato. En el momento de la conquista española fue el segundo estado más grande de Mesoamérica. Su gobierno era monárquico y teocrático. Como la mayoría de las culturas prehispánicas, los purépechas eran politeístas. En cuanto a la manera en que se debe denominar a este estado, hay discusión entre antropólogos, historiadores y arqueólogos. En el siglo XVI los nahuas se referían a los habitantes de la zona del lago de Pátzcuaro como michoaques, que significa habitantes del lugar donde abundan los peces. La palabra purépecha quiere decir vasallo y designa al segmento más numeroso de la población del territorio. Por otro lado, la palabra tarasco viene del vocablo tarasque, que significa ídolo, yerno o suegro, en lengua purépecha, y fue visiblemente utilizado para referirse a los nobles y gobernantes del estado. Finalmente, existe el término de huaucosecha, que significa águilas en purépecha y se utilizó en el siglo XVI para referirse a los pueblos fundadores del estado purépecha o tarasco, estado al que en adelante nos referiremos como tarasco, para diferenciar a los purépechas prehispánicos de los contemporáneos que actualmente habitan en Michoacán. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. El estado tarasco fue fundado cerca de los principios del siglo XIV y perdió su independencia ante los españoles en 1530. Los habitantes del imperio tarasco eran en su mayoría purépechas, pero también se incluían otros grupos étnicos como los nahuas, otomís, atlatzincas y chichimecas. Estos grupos étnicos fueron asimilados gradualmente por el grupo mayoritario purépecha. El estado estaba constituido por una red de sistemas tributarios y poco a poco se fue centralizando bajo el control del gobernador del estado, al que se llamó Cazonzi. La capital tarasca se encontraba en Tzintzuntzan, a orillas del lago de Pátzcuaro, Michoacán. Según la tradición oral tarasca, fue fundada por el primer Cazonzi Tariacuari y dominado por su linaje, los Huizachesa, águilas. El estado purépecha fue contemporáneo y enemigo del imperio azteca, contra el que luchó muchas veces. El imperio purépecha bloqueó la expansión azteca hacia el oeste y suroeste, y los purépechas fortificados patrullaban sus fronteras con los aztecas, posiblemente el desarrollo del primer estado verdaderamente territorial de Mesoamérica. El territorio que eventualmente formaba la configuración del estado tarasco es parte de la zona volcánica transversal y se ubica en su prolongación occidental entre dos grandes ríos, el Lerma y el Balsas. Incluía zonas de clima templado, subtropical y tropical, que están dominados por montañas volcánicas del Cenozoico y lacustres por encima de 2.000 metros de altitud, pero también incluye zonas más bajas, como las regiones costeras del suroeste.
Los tipos de suelos más comunes en la meseta central son volcánicas jóvenes o andosoles, lubisoles y los menos fértiles acrisoles. La vegetación es conformada principalmente por el pino, encino y abeto. La ocupación humana se ha centrado en las cuencas de los lagos, que son abundantes en recursos. En el norte, cerca del río Lerma, hay recursos como la obsidiana y fuentes termales. El estado Tarasco se centraba en la cuenca del lago de Pátzcuaro. Yo te idolatro con delicias y placeres. Tú eres rosa entre flores y laureles. Juanita mía, eres dueña de mi amor. Soledad, soledad de junto al cerro, todos tienen sus amores y a mí que me muerda un perro. Soledad, ay soledad, soledad de junto al pozo, yo soy como el espinazo, helado pero sabroso. Abran las puertas, señores, para empezar a torear. Los toros están puntales, no les vayan a ofender. Lázalo que se te va, y ábreme los brazos, mi alma, si me tienes voluntad. Estaba el cojo en una banqueta sacando sones con su muleta. El cojo sí, el cojo no, que baila el cojo pero yo no. Estaba el cojo en una vinata sacando vino para su chata. El cojo sí, el cojo no, que baila el cojo pero yo no. Qué bonitos jorobantes, la joroba por detrás y por delante. Qué bonitos jorobantes, la joroba por detrás y por delante. Qué bonitos jorobantes, la joroba por detrás y por delante. Qué bonitos jorobantes, la joroba por detrás y por delante. Saltan y brincan los enanitos, saltan y brincan los enanitos. Estos enanos no son de aquí, son de la hacienda de Potosí. Ya los enanos ya se enojaron porque a la enana la pellizcaron. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes y hacen la rueda del guajolote. Qué bonito
quiero gustar. Y arriba los panaderos, arriba y a trabajar, que ya son las 9 y 11 y este pan se ha de entregar. Estás escuchando Zahuac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. A finales del Clásico, al menos 2 grupos étnicos purépechas vivían en el actual estado de Michoacán. Eran los tecos, que abarcaban la mayor parte del territorio, y una tribu chichimeca llamada Siram Benesha, que habitaba cerca del actual Zacapu. Los purépechas llegan a la región alrededor del año 1100 desde el oeste. Era una tribu denominada Huacusesha. Estos se asientan en el cerro de Uringuarapexo y le exigen al cacique de los Siram Benesha que practiquen culto al dios Curicaveri, dios del fuego, y les rindan tributo. El cacique de estos se indignó por las exigencias del Irete Ticatame, líder de los purépechas. Sin embargo, la superioridad militar de los Huacusesha impidió a los Siram Benesha dar una ofensiva. Estos le entregaron a Irete tributo y a la hermana de su líder, Pisperama, quien tuvo un hijo con él. A su hijo lo nombraron Sicuarancha. Posteriormente, los Siram Beneshas y purépechas entraron en conflicto. Los segundos tuvieron que dejar el cerro donde yacían para emigrar a un pueblo cerca de Pátzcuaro llamado Sichachucuaro, y ahí se mantuvieron durante el resto del reinado de Irete Ticatame, quien murió en una guerra contra los señores de Cumachen, quienes también incendiaron el pueblo. Cuando Sucurancha y otros hombres llegaron de la cacería, encontraron la aldea incendiada. Entonces, junto con sus guerreros, atacan Cumachen y lo destruyen. Los vencidos son sometidos a la capital y es renombrada Aguayemeo. Sucurancha muere alrededor de los 90 años. Le hereda el poder a su hijo Pahuacume. El cacicazgo de los purépechas entonces entre un periodo estable y de prosperidad en el que reinaron 5 Cazonsi. Un líder visionario de los purépecha llamado Yaracuri, hijo del señor Pátzcuaro Textacú, decidió reunir a las comunidades de alrededor del lago de Pátzcuaro, creando el imperio. Alrededor del 1300 se llevaron a cabo las primeras conquistas y ya durante su vejez puso a 3 de sus descendientes en el poder, dividiendo el imperio en 3 grandes fracciones: señorío de Huiquijangue en Pátzcuaro, señorío de Uripán en Iguatzio y el señorío de Togaxoán en Tzitzuzán. Con la muerte del Tariacuari, su linaje mantuvo el control de los principales centros de los alrededores del lago de Pátzcuaro. Su sobrino Tongazoán continuó la expansión en la zona de los alrededores del lago de Cutziceo.
y cierto tiempo después, este fue quien reunificó el imperio. Tongatzón I empezó a institucionalizar el sistema tributario y a consolidar la unidad política del imperio. Él creó una burocracia administrativa y las responsabilidades divididas de los tributos de los territorios conquistados entre señores y nobles. En los años siguientes, la primera Sierra Tarasca y luego el río Balsas fueron incorporados al Estado, cada vez más centralizado. Durante el reinado del Kazonsi Tzitzci Padancuare se conquistó varias regiones, solo para ser perdidas otra vez por las incursiones y hostigamiento de parte del Imperio Mexica. En ese entonces se creó la llamada Guerra del Salitre o al Oeste. En esta guerra, el Imperio Tarasco se lanzó contra todos los señoríos a los alrededores del lago de Chapala, especialmente los reinos de Cainán, Cocula, Etzatlán, Sayula, Tonayan, Xilotlatzinga. Sin embargo, los poderosos señoríos de Jalisco y Colimán lo apoyaron, deteniendo su expansión y haciéndolos respetar un acuerdo entre los señoríos de Colimán, Jalisco, Sayula, Talalpa y Autlán. En 1460, el estado Tarasco llega a la costa del Pacífico de Zacautula, avanzó lentamente hacia el valle de Toluca y también en el borde norte. Invadió los antiguos señoríos guamares en el actual territorio de Guanajuato. Los aztecas, en 1470, bajo comandancia de Axayacatl, capturaron una serie de ciudades fronterizas tarascas y llegó hasta el corazón imperial, pero fueron derrotados. Esta experiencia hizo que el gobernante tarasco fortaleciera aún más la frontera azteca con centros militares a lo largo de la frontera, como en Cutzamala, donde el Kazonsi Tarasco creó una guarnición de guerreros a la que llamó Apatzingani. Como la mayoría de las guerras de ese tiempo, los conflictos entre Mexica y tarascos eran también batallas religiosas. Durante este periodo, los guerreros tarasco de Cutzamala tenían la obligación de hostigar a los mexicas fortificados en Otzuma, y lo hacían obligatoriamente, pintados de color negro para honrar al dios Apatzi, dios de la muerte. También permitió a otomís y matlatzincas, que habían sido expulsados de sus tierras por los aztecas, instalarse en la zona fronteriza con la condición de que ellos participaran en la defensa de las tierras tarascas. A partir de 1480, el gobernante azteca Ahuizot intensificó el conflicto con los tarascos, principalmente en Tierra Caliente. Apoyó los ataques a las tierras tarascas con otros grupos étnicos aliados o subyugados por los aztecas como los matlatzincas, chontales y huitlatecos. Los tarascos, dirigidos por el Kazonsi Soanguá, repelieron los ataques, pero la expansión tarasca se interrumpió hasta la llegada de los españoles. Estás escuchando Zahuac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Después de escuchar acerca de la caída del Imperio Azteca, el Kazonsi Tangaxuan II envió emisarios a los vencedores españoles. Algunos españoles se fueron con ellos a Tzintzuntzán, donde se presentaron y se intercambiaron regalos. Ellos regresaron con muestras de oro y el interés de Cortés en el estado tarasco se despertó. En 1522, un grupo de españoles, bajo el mando de Cristóbal de Olid, fueron enviados al territorio tarasco y llegaron a Tzintzuntzán en cuestión de días. El ejército tarasco continuaba con muchos miles, tal vez hasta 100,000 guerreros, pero en el momento crucial decidieron no luchar. Tangaxuan no nada más se presentó a la administración española, sino que también por su cooperación le permitieron un alto grado de autonomía. Esto dio lugar a una extraña disposición en la que tanto Cortés como Tangaxuan eran considerados propios gobernantes de Michoacán en los años siguientes. La población de la zona rendían homenaje a los dos.
Cuando el español se enteró de que Tangaxuan seguía siendo de facto regente de su imperio, los abandonó por un tiempo y mandó al despiadado Nuño de Guzmán para su conquista definitiva, quien se alió con un noble tarasco, don Pedro Panza Quinieragari. El resultado fue la muerte de Tangaxuan. Se inició un periodo de violencia e inestabilidad. Durante las próximas décadas, los gobernantes títeres tarascos fueron instalados por el gobierno español. Cuando Nuño de Guzmán había caído en desgracia, el obispo Vasco de Quiroga fue enviado a la zona a evangelizarlos. Se ganó rápidamente el respeto y la amistad de los nativos, que dejaron las hostilidades contra la hegemonía española. Se dedicaban a la alfarería, escultura, arquitectura, pintura, orfebrería y notablemente la pesca fue y sigue siendo una actividad primordial para los purépechas. También eran los únicos que manejaban el bronce, por lo que era uno de sus secretos. Sus ciudades principales eran la ciudad sagrada, Pátzcuaro, que significa la puerta del cielo, centro de poder, Tinzuntzán, Pátzcuaro y Huatzio, cuna mítica, Zacapu, bosque sagrado, Uruapan, lugar donde se ocultó el último emperador tarasco. Los tarascos eran politeístas, su dios principal era Curicaveri, el que surge del fuego. Sin embargo, también era la deidad principal de recolectores, cazadores y de la guerra. También destacan Curicaveri, el gran fuego, dios del fuego. Se le considera la deidad más antigua de los tarascos. Cuerauperi, la que desata el viento, es esposa de Curacuaeri, representa a la luna, es a la vez madre y padre de todos los dioses, deidad relacionada con la tierra y la lluvia, pues se le consideraba como la productora de las nubes. La auxiliaban 4 deidades más, que eran sus hijas, Nube Roja, Nube Blanca, Nube Amarilla y Nube Negra. Charatanga, la que aparece en todas y diversas partes, es una vocación de la luna o Cuerapare, señora o madre luna o luna nueva. Peguame, la parturienta, es otra advocación de Cuareuperi o de la luna madre. Es la deidad del parto y esposa del sol. Su principal centro de culto estaba en Zacapu. Nana Kutsi, la madre encorvada. Actualmente los tarascos o purépechas siguen utilizando el nombre para referirse a la luna. Tata Jurquiata, el Padre Sol, nombre que en la actualidad los indígenas michoacanos dan al sol como elemento natural y no deidad. Es así como estamos llegando al final de una emisión más de su programa Sabores de México. En el próximo programa conoceremos una cultura más de nuestra República Mexicana. Se despide de ustedes Melania, y recuerden que les sean propicios la suerte y el amor y que el viento sople a su favor. Se despide de ustedes Carolina, y no olviden que hoy toca ser feliz. ¡Hasta la próxima! Santa María Guadalupe, y acá compañeros de Pachalo de María, y muy agualos en Pantonante, Santa María Guadalupe.
conocía, vimos hombre no existía, que mantía parapa, que mampehuatin la papa, cahuacanani mis camahuía, huacanani mis camahuía, más que cuala ni mutata. Santa María Guadalupe, y acá compañeros y Pachalotti María, y muy agualos se pantonan, si Santa María Guadalupe. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó